han pagado impuestos, ni en Europa, ni en Canadá, ni en los países con mayor envío de remesas existe un impuesto directo a las transferencias familiares. Envolverse en la bandera del nacionalismo de una manera patriotera. Podrían pasar los 4 años de la administración del presidente Donald Trump sin que Estados Unidos recaudara ni un solo dólar. Pero no se vale venir a decir que quieren mucho a los migrantes cuando le bajan el presupuesto a los 55 consulados de México en Estados Unidos. También nos preocupa la cancelación de visas para políticos del oficialismo por razones que todavía desconocemos. Vienen a hablar aquí de migración, de querer a los migrantes, pero todos los acuerdos que hemos solicitado en la Cámara de Diputados han rechazado todo lo que hemos pedido a favor de los migrantes. De esa ineptitud disfrazada de doctrina exterior, los migrantes mexicanos se sienten solos. Que dejaron este país, no solamente por la ineptitud e incompetencia de los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, sino que además se sumó el ingrediente que Felipe Calderón trajo a la mesa en su sexenio. Más congruencia, menos hipocresía. Si los panistas nos acompañan solo hoy por un cálculo político, teniendo en cuenta lo mal que les han ido en las anteriores ocasiones en que se opusieron a los intereses nacionales, no me toca a mí juzgarlo, será al pueblo de México. Gracias, presidente. Con el permiso del pueblo de México, adelante. Con el permiso de nuestras y nuestros hermanos migrantes que piscan algodón, que recogen las berries, que limpian hogares ajenos, que cocinan y sirven comida en los Estados Unidos, que ayudan en el campo, en las empresas, en las universidades, que levantan a 2 países con el esfuerzo de ellos, de sus familias, dejando atrás a sus seres queridos, dejando atrás sus hogares, dejando atrás sus tradiciones, dejando atrás sus costumbres, dejando atrás su lengua, su idioma, sus sabores, sus colores. Un aplauso para nuestras y nuestros hermanos migrantes que levantan a Estados Unidos y a México por igual. Quiero celebrar que después de varios meses en que ha sido muy difícil llegar a consensos básicos con la oposición, incluso en temas tan delicados como el de la soberanía nacional, hoy por fin en este Senado de la República se cierre filas, al menos en palabras, en torno a los intereses de México y de nuestros paisanos. Con un poco de suerte ya no tendremos que escuchar nunca más mensajes lamentables como el que emitió la gobernadora María Eugenia Campos en el estado de Chihuahua, afirmando que no recibiríamos en nuestro estado a nuestros propios paisanos deportados, algo que nos llenó de rabia y vergüenza, particularmente en Ciudad Juárez, una ciudad de migrantes, construida con familias llegadas de Tabasco, de Veracruz, de Guanajuato, de todas las entidades federativas, y que han sacado con entrega y pasión adelante a sus familias y a la economía fronteriza. Si los panistas nos acompañan solo hoy por un cálculo político, teniendo en cuenta lo mal que les han ido en las anteriores ocasiones en que se opusieron a los intereses nacionales, no me toca a mí juzgarlo, será al pueblo de México. Lo importante es que hoy sí se suman todas y todos al rechazo de esta propuesta que francamente es injusta. Como ya se ha dicho aquí, todas y todos coincidimos, la medida es profundamente arbitraria y castiga con una doble o triple tributación a quienes ni siquiera se benefician de los derechos sociales que se costean con el dinero de los impuestos que pagan. Pero si en el debate internacional no hay cabida ni sensibilidad suficiente para conversar sobre el profundo daño que esta medida haría a millones de mexicanas y mexicanos, de familias binacionales inmigrantes, a millones de trabajadores que viven, trabajan y pagan impuestos en Estados Unidos, no solo mexicanas y mexicanos, sino de otras nacionalidades, retomemos el debate en los términos que mejor entiende nuestro vecino del norte: la rentabilidad económica, que sería nula o incluso negativa en esta medida. Cuando uno implementa un nuevo impuesto, tiene que tomar en cuenta los costos de recaudarlo y las afectaciones
a esa actividad económica que en algunos casos, especialmente en impuestos mal pensados y de coyuntura, reducen el volumen monetario y la formalidad de esta actividad. Entonces, si el propósito de esta medida, tal y como lo comunican los legisladores republicanos, es recaudar más dinero, sería una medida fallida porque implementar las modificaciones administrativas necesarias para recaudar los miles de millones de dólares que se pretenden captar requeriría una inversión enorme que tardaría varios años en ser amortizada y, peor aún, provocaría en muchos casos la utilización de vías informales, alternas al sistema financiero, lo que haría que el total de las remesas a gravar fuera mucho más bajo, reduciendo drásticamente la recaudación esperada. En resumen, el impuesto propuesto es caro de recaudar y además reducirá drásticamente el flujo de remesas enviadas por los cauces formales del sistema financiero. Con estos factores en cuenta, podrían pasar los 4 años de la administración del presidente Donald Trump sin que Estados Unidos recaudara ni un solo dólar, dañando, eso sí, a las familias binacionales y también a las familias estadounidenses que tendrían que pagar una infraestructura de cobro y administración deficitaria que recauda menos de lo que cuesta. Si esta medida no tiene rentabilidad económica y aún menos rentabilidad social, cabe pensar que el único incentivo de los republicanos para ponerla encima de la mesa es una supuesta rentabilidad política, pues como tantas otras propuestas realizadas en los últimos meses, esta no deja de ser un mensaje para la base electoral. Si detrás de esta propuesta entonces solo se esconde un motivo político, hay que abordarlo como lo ha hecho anteriormente nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como lo ha propuesto en la conferencia mañanera: actuar con inteligencia, prudencia y estrategia, manteniéndonos en el camino. Concluyo que mejores frutos está entregándole a nuestra patria, el de la coordinación, pero nunca el de la subordinación. Pero como nos muestran las encuestas, la presidenta de México cuenta con el respaldo prácticamente unánime del pueblo mexicano y es referencia y orgullo en el mundo entero, y por ello cuenta con el apoyo y respaldo pleno y entero de este Senado, de esta comisión permanente. Arriba nuestros hermanos migrantes que levantan a 2 países. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora Chávez. Muchas gracias, presidente. Adelante. Miren, sin duda alguna a todos nos mueve el tema de migración porque es parte de la circunstancia de nuestro país. Desde luego nos mueve que a los migrantes, al mexicano que está allá, que manda remesas que son tan importantes para una familia, pues se le ponga un arancel. Hemos dicho, y lo dijo también el comunicado, lo que significa de doble y triple tributación. Pero no se vale venir a decir que quieren mucho a los migrantes cuando le bajan el presupuesto a los 55 consulados de México en Estados Unidos. A ellos les quitaron muchos de los instrumentos que defendían a los migrantes. Vienen aquí a hablar de migración, pero han disminuido cada año ese presupuesto. Vienen aquí a hablar de migración, pero quitaron el programa, por ejemplo, de 3x1, en donde la comunidad migrante que vivía en Estados Unidos ayudaba a su propia ciudad. Y con ello quitaron muchos avances de desarrollo social y desarrollo público. Vienen a hablar aquí de migración, de querer a los migrantes, pero todos los acuerdos que hemos solicitado en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Migración, encabezada diputada Zavala, con los diputados de Morena, han rechazado todo lo que hemos pedido a favor de los migrantes. Más congruencia, menos hipocresía. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Zavala Gómez del Campo. Muchas gracias, presidente, y con la venia Adelante. de la Asamblea. Permítanme empezar este mensaje hablándole a través del canal del Congreso a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Sabemos que dejaron este país no solamente por la ineptitud e incompetencia de los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, sino que además se sumó el ingrediente que Felipe Calderón trajo a la mesa en su sexenio: la violencia y el vínculo con el narco. El narcogobierno de Felipe Calderón aumentó la expulsión de mexicanos de este país. Ahora que están
en los Estados Unidos, queremos decirles desde el Partido del Trabajo que este gobierno, el Estado mexicano, la Cuarta Transformación, el Partido del Trabajo, como integrante de este movimiento, no solamente daremos la cara, sino haremos todo lo posible porque se respeten sus derechos y sobre todo porque no exista una doble tributación, pero sobre todo porque haya un reconocimiento de ustedes como seres humanos, estén en suelo mexicano o no. Segundo, quiero reconocer a la oposición que se ha sumado a este llamado que hizo el senador Adán Augusto López. Reconocer que es el Estado mexicano en pleno, todos los partidos políticos, más allá de la tentación de algunos de sacar raja política y de querer decir que esto es culpa de un gobierno o de otro. Nosotros nos quedamos en el Partido del Trabajo con la opinión del senador Manuel Añorbe. Hay que hacer frente a esto como un solo bloque, porque finalmente los mexicanos que están en Estados Unidos, esperan más de los políticos que están acá en casa. The One Big Beautiful Bill, que es una iniciativa de los republicanos en Estados Unidos, tiene una característica extraña. Trata de ser un paquete económico, pero también marca algunas líneas del nacionalismo que tratan de imponerse en este país. Para nuestro análisis, sin entrar más allá del respeto que tenemos que tener a las naciones hermanas, sustentamos que es una distracción a la política y a la crisis interior que se guarda en Estados Unidos. Una inflación creciente, pero sobre todo los anaqueles vacíos a los que se enfrentarán los estadounidenses con las políticas errantes, de menos hay que decir, del gobierno norteamericano. Esta medida, además, está alineada con la política y el discurso de odio que se ha promovido en los Estados Unidos, que trata de criminalizar a los migrantes. Hay que decir que en este mundo, dada no solamente la globalización, sino el reconocimiento a derechos humanos, no hay extranjeros en suelo internacional. Es crucial rechazar la falsa narrativa de estigmatización que se da a los trabajadores migrantes. Recordemos que nuestros connacionales inmigrantes de otros países solamente envían remesas por el 17%. Son aportantes de la economía norteamericana en un 83%. Ya han pagado impuestos, pero no solamente eso, han pagado derechos a los que hoy se les quiere retirar, como el derecho a la salud. Ni en Europa, ni en Canadá, ni en los países con mayor envío de remesas existe un impuesto directo a las transferencias familiares. Eso es lo que es esto. Transferencias familiares, más allá que un castigo a un país como puede ser México, o todos estos que quieren tasar que si no funcionaron las tarifas hoy quieren hacer a través de las remesas, están afectando a las familias de migrantes en todo el mundo. Todas las personas que viven en Estados Unidos pagan impuestos. Esta sería una doble tributación injusta y además tiene que ver el gobierno de Estados Unidos, que desincentivaría a vías formales de transferencia de recursos y no cumpliría de ninguna manera con la distracción de la crisis económica que puede enfrentarse en este país. Desde acá concluyo diciendo nuestra solidaridad con los migrantes mexicanos en Estados Unidos, y no daremos ni un paso atrás en su defensa. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Aguilar Gil. Quiero decirles que nosotros hemos respaldado, por supuesto, este acuerdo porque nos parece efectivamente injusto el trato que Estados Unidos quiere darle a los migrantes mexicanos. Nos parece injusto porque, como ya se ha dicho, pues ellos ya tributan, pero además ellos no tienen acceso a la seguridad social en ese país donde también contribuyen a la riqueza.
Nos parece absolutamente injusto y, por supuesto, que estaremos siempre apoyando todo lo que sea en favor de las y los mexicanos, y donde se requiera unidad, estaremos nosotros para apoyar independientemente de otras diferencias que podamos tener, en las que no podamos coincidir. Pero también me parece relevante que podamos, como aquí se ha pactado hace unos segundos, discutir los temas que tenemos una agenda pendiente importante con los Estados Unidos. Hoy los consulados, nuestros consulados, no tienen suficiente presupuesto, no tienen personal tampoco suficiente. Incluso hemos visto algunos paros de ellos por falta de pagos. Tampoco hemos visto, y también ya se ha insistido, una sola reunión bilateral con actores políticos para tratar todos los temas, incluyendo el de migración, por lo que muchas familias hoy incluso están siendo separadas sin que el gobierno tenga un programa de acción para ayudarles. Incluso se usó de pretexto un spot televisivo en contra de los migrantes para promover la ley de telecomunicaciones, que es una ley de censura y de control, y que estamos hoy a destiempo recibiendo en un conversatorio los comentarios y las propuestas de manera respetuosa e inteligente de la sociedad civil, de quienes se han presentado con la confianza de que eso pueda frenarse y que se presente una ley que realmente responda a los nuevos tiempos, a un país más democrático, más plural y más abierto. También es importante decir, la política exterior no puede verse en solo un asunto, como se decía antes, a manera de solo algunos temas que son para envolverse en la bandera del nacionalismo de una manera patriotera. También nos preocupa la cancelación de visas para políticos del oficialismo por razones que todavía desconocemos. Aunque la ley de Estados Unidos señala claramente cuáles son los motivos por los que se les puede suspender la visa a ciudadanos. Y eso no lo podemos inventar, de que hay un supuesto en el que se cayó, por el que se quitaron esas visas, todos lo suponemos y lo sospechamos, pero no puede salir el oficialismo y cerrar filas como hacen las mafias. Tenemos que esperar y tenemos que exigir información. También hay que señalar la poca cooperación en el sexenio anterior en materia de seguridad fronteriza, con un aumento de tráfico de drogas. La ausencia de una embajada dinámica en Washington que genere diálogo, porque hoy no hay canales diplomáticos. La falta de inspección sanitaria, que ha provocado una plaga del gusano barrenador por la ineficiencia de las autoridades federales, que ha retirado los recursos a Senacica. Y se los advertimos en su momento. Eso está generando problemas, pero va a generar todavía más problemas. Hoy debe haber cooperación, es cierto, pero no solamente en los casos que sea una bandera para el oficialismo. La falacia de la mejor política exterior es la interior ha conducido al abandono del liderazgo diplomático de México. Hoy solamente estamos enfrentando las consecuencias de ese complejo de inferioridad, de esa ineptitud disfrazada de doctrina exterior. Los migrantes mexicanos se sienten solos. Tenemos que hacer nuestra tarea y el Senado de la República tiene especial responsabilidad para ello. Por eso los convoco a que retomemos el camino de la diplomacia que México durante muchos años lo distinguió. Gracias, presidente.